Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Qué importante es que en estos días que estamos viviendo nosotros nos apliquemos y estudiemos la Biblia, entendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos, amén, ya que las cosas pues no están bien. Como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos veríamos todo lo que está pasando hoy, guerras, rumores de guerras, tantas cosas, lo que está pasando con los migrantes y tantas situaciones de verdad, tantos problemas en nuestros países, donde quiera hay situaciones muy delicadas que están pasando, y la verdad es que Cristo grita que viene y nosotros debemos de estar preparados. La indiferencia a las situaciones que se dan con las familias hoy, la verdad es que son situaciones muy tristes, pero esto no es más porque nosotros mismos le hemos dado la espalda a Dios, amén, y no estamos haciendo conforme a su palabra. Si queremos alcanzar la salvación, si queremos ir al cielo con Jesús de Nazaret, necesitamos nosotros conocerle y aplicar su palabra. Pero amén, vamos, te invito pues a que veamos un tema que hemos preparado hoy. Dice, le llamamos, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Yo te invito a que leas Deuteronomio hoy o después, si no tienes tu Biblia, 10, 12 al 14, y veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí Jehová tu Dios, de aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Amén. Dice la palabra de Dios que todo cuanto existe es de Dios. Las voluntades, todo, todo, todo. Y alguna vez nos hemos puesto a pensar si nosotros tenemos que agradecer a Dios. Aquí le está diciendo al pueblo de Israel, lo único que te pide Dios es que le temas, que le obedezcas, dice la palabra de Dios. Dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Pero ¿cómo nosotros guardamos los mandamientos de Jesús de Nazaret si nosotros no los conocemos, si no escudriñamos la palabra de Dios? Muchas veces creemos que la salvación está a la vuelta de la esquina, y no. Tenemos que esforzarnos, tenemos que conocer. No podemos nosotros aplicar la ley de Dios en nuestra vida si no la conocemos. Por eso es mi insistencia siempre. ¿Quieres ser salvo? ¿Crees en Dios? ¿Crees en el que es dueño de cuanto existe y que hizo todo, que te dio la vida a ti y todo lo que posees por su misericordia y por su amor, al cual el mundo hoy no le agradece, sino que el mundo le ha dado completamente la espalda? ¿Y cuántas situaciones, cuánto dolor hay en el mundo? ¿Por qué? Porque hemos querido caminar solos sin Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no nos hemos interesado en su palabra. Entonces le dice a Israel, Israel, lo único que quiere tu Dios es que le temas, que respetes su ley, que respetes sus estatutos. Amén. Dice, porque Él es el dueño de los cielos y los cielos, el dueño de la tierra, el dueño de todo, del cual nosotros, tú y yo, debíamos de ser agradecidos, honrarlo y glorificar su nombre. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, apartándonos de la maldad, del pecado y de todas aquellas cosas que a Él no le gustan. Amén. Bien, vamos a Romanos 3, Romanos 3, 9 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay bajo sus labios. Amén.
Dice la palabra de Dios que justos no hay ni siquiera uno. En aquellos tiempos se arrimó un varón y le dijo: Maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas a mí bueno? Solo hay uno que es bueno, y es Dios, mi Padre, el que me envió. Amén. Entonces le dice: ¿qué tengo o qué debo hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿conoces la ley? Hazla. Dice: todo eso lo he hecho. Dice: solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que abandonar las cosas del mundo y buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y Él dice que todo lo demás se nos dará por añadido. Pero el mundo, la gente en el mundo busca primero las cosas del mundo, la riqueza, el poder, hacer todo para alcanzar lo que hay en el mundo. Y la palabra de Dios dice que lo del mundo perecerá. Entonces Dios nos invita a que lo pongamos siempre primero a Él en nuestra vida. Y vemos cómo, por desconocer la palabra de Dios, somos engañados de una forma que por demás da tristeza. Vemos cómo la palabra de Dios dice que los que toman no heredarán el reino de los cielos. Y vemos cómo tanta peregrinación, tanta manifestación de amor a imágenes hechas por hombres, que van con la banda, esa galería, la fiesta, y después vemos una fiesta pagana. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Porque no hemos entendido la palabra de Dios. Lo que es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. Amén. Pero el desconocimiento en la palabra de Dios ha permitido que caigamos en la idolatría, que caigamos en aquellas cosas que no son gratas delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y Él es Jesús de Nazaret, al que merecemos darle toda la honra y toda la gloria. Es el que hizo el mundo, es el que nos hizo a nosotros, y al cual no glorificamos por desconocimiento o porque simplemente no le amamos o no le queremos conocer. Es un tiempo importante el que estamos viviendo, es un tiempo de reflexión. Yo te invito, en el amor de Cristo, si queremos alcanzar la vida eterna, es tiempo que nos preparemos. Amén. Bien, veamos qué dice Proverbios 14. Proverbios 14, 27. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14, 27, dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. El temor de Jehová, el temor de Dios. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? No es miedo, porque Dios no es para tenerle miedo. El temor es respeto. El temor es que nos duela cuando nosotros actuamos de una forma incorrecta, cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le gusta, y que nosotros entendemos, porque no hay personas que no sepan qué es bueno y qué es malo. Sabemos definir claro qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y cuando hacemos algo que es contra la voluntad de Dios, ese algo es el que viene a nuestro corazón y nos dice nuestra conciencia que hicimos mal. Y cuando nosotros rechazamos y endurecemos nuestro corazón, perdemos el temor de Dios. Y el temor de Dios es que digamos: hicimos mal, que doblemos las rodillas y que abramos la boca y le pidamos perdón a Dios y busquemos apartarnos de esto que no es grato delante de los ojos de Dios. Ese es el temor de Dios. Pero como ya no tenemos temor de Dios, porque nuestro corazón se ha endurecido, nuestra mente se ha cauterizado, entonces ya no hay temor de Dios y actuamos con toda libertad, ofendiendo a Dios a diestra y siniestra, sin pensar que estamos caminando solos, sin la voluntad de Dios o Dios delante de nosotros, y que eso tendrá una consecuencia aquel día cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, que no seremos bienvenidos. Entonces es importante, yo te invito en el amor de Cristo a que honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Amén. Vamos a Jonás 2, 1 al 10. Amén.
Dice la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste de lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti y tu santo templo. Amén. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Jonás se vio en tribulación, se vio en problemas por desobedecer a Dios, hubo aquel problema en el mar donde el arca se deshacía y descubrieron que era por la desobediencia de Jonás. Dice que aquellos varones tiraron todo al mar para aliviar lo pesado y soportar las olas, hasta que levantaron a Jonás donde estaba dormido y le dijeron: ora a tu Dios para ver si somos salvos. Y echaron suertes y cayó en Jonás y dijeron: ¿qué has hecho? Él desobedeció a Dios y dice que fue aventado al mar y un gran pez lo tragó. Pero cuando estaba en el vientre del pez, dice que él oró a Dios. Dice, y que del abismo lo sacó. Y Dios ordenó a este pez que fuese y lo vomitara a la orilla del mar. Entonces Jonás entendió el mensaje de Dios y fue a Nínive a hacer lo que se le había mandado, a pregonar y decir: Nínive será destruido en 40 días. Amén. Y la misericordia de Dios es grande. No importa cuánto has desobedecido a Dios, no importa cuánto has hecho, lo que importa es que clamemos a Dios en esa desesperación, en esa angustia, en esa tristeza donde estamos viviendo. Cuando clamamos a Dios con todo nuestro corazón, si tienes problemas, enfermedades, falta de trabajo, todas aquellas cosas, si estás viviendo en el pecado, si estás viviendo en la maldad, clamemos a Dios, honremos a Dios, humillémonos a Dios, y de donde quiera que estemos, Dios nos escucha y Dios nos saca. Amén. Así como sacó a Jonás de lo profundo del mar. Amén. Bien, vamos al Salmo. Salmo 134. Amén. Perdón, Salmo 34. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Salmo 34. (12, 14). Dice la palabra de Dios: ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Fíjate aquí lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Dice que quién es el hombre que busca la paz, que quiere largos días. La palabra de Dios dice: honra a tus padres y a tu madre para que tengas larga vida. Igual honra a Dios y tus días serán alargados. Amén. Dice que apartemos nuestra lengua de la maldad. Es fácil. La lengua es un miembro pequeño que está en nuestro cuerpo, pero es muy peligroso. Si nosotros no usamos nuestra lengua correctamente, herimos, lastimamos. Y la lengua, cuando no se utiliza con el temor de Dios, daña, hiere, lastima, trae muerte, trae destrucción. Tengamos cuidado, clamemos a Dios, apartémonos de todas las cosas que no son del agrado de Dios. Amén. Para que tengamos larga vida, dice aquí la palabra de Dios. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando nosotros vivimos en paz, cuando nosotros honramos a Dios, cuando tememos a Dios, buscamos apartarnos de los conflictos, cuando no estamos metidos en chismes, en problemas, en conflictos, y nos apartamos de todo eso, se vive una vida más tranquila, se vive una vida más en paz. Es lo que nos invita Dios a conocer de su palabra, y que lo hagamos juntos con Él. Cuando le abrimos el corazón, cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida, las cosas se vuelven más fáciles. Pero tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que creer que Dios tiene el poder para hacer las cosas diferentes. Tenemos que creerle a Dios y abandonarnos en sus benditas manos, en el hueco de su mano. Cristo te ama, Cristo nos ama. Lo único que quiere es que nosotros reconozcamos que Él es Dios y que Él es el proveedor, que Él es el que da todo. Amén. Vamos otra vez allí a Proverbios 16. Dice Proverbios 16, 6 al 8. Dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacer estar en paz con él. Mejor es el poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Amén. La palabra de Dios nos habla de una forma y de otra, buscando que nosotros comprendamos que Él es misericordioso. Por eso Él nos da consejo en su palabra. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice: con misericordia y amor se corrige el pecado. Amén. Y también dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es lo que hablábamos. Si nosotros no tenemos temor de Dios, entonces nosotros actuamos con indiferencia, no nos importa. Y a veces, cuando ya está cauterizada tu mente, tu corazón, te agrada hacer el mal. Te gozas cuando ves que lastimas a los demás, cuando ves que hieres, cuando ves que derrotas a alguien, cuando ves que alguien sufre por tu actuar. Nosotros nos gozamos cuando hay ese mal en nuestro corazón. Pero cuando nosotros tenemos temor de Dios, buscamos no lastimar, buscamos no ofender, buscamos glorificar el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios: ¿cómo dices tú que me amas si no eres capaz de amar al que está a tu lado? ¿Y cuántas veces en nuestras vidas vemos la destrucción de la familia, aún siendo esposos, padre, hijos, hijas, madre, hijas, suegras, nueras? Tantos conflictos, tantos problemas. No hay un entendimiento entre nosotros, aún en el círculo cercano de nuestra familia. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, sí hay los problemas, sí existen, pero viene el arrepentimiento, viene el perdón.
y con la misericordia de Dios todo es sanado, todo vuelve a la normalidad y las cosas se olvidan. Pero cuando Dios no está en nosotros, el enemigo es el que reina, y lo que pasa, cualquier situación crece, 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 y que en muchas ocasiones llega hasta ocasionar la muerte. Es importante que temamos a Dios, es importante que reconozcamos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, y que a Él sea la honra y la gloria, y que a Él nos debemos, y que le busquemos para que Él intervenga en todas aquellas cosas que no son agradables y que aún a nosotros nos dañan, nos lastiman, nos hieren, pero que a veces la necedad o el desconocimiento que hay un Dios poderoso que cambia, nos hace vivir en una vida miserable que no tiene sentido ni siquiera vivirla. Pero cuando vivimos en Cristo, esperando en Cristo, todo es maravilloso, todo vale la pena. ¿Por qué? Porque no estamos edificando para vivir eternamente en este mundo, porque sabemos que somos extranjeros en esta tierra, sino que buscamos construir en el reino de los cielos, donde viviremos para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso tiene un costo, tiene un precio. Tienes que creer en Jesús, tienes que amarle, tienes que conocerle, tenemos que glorificar su nombre y honrarlo como Él se lo merece. Amén. Allí en Proverbios 14, 26, 27, dice la palabra de Dios: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Qué hermosos textos. Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Nosotros debemos de temer a Dios. Nosotros debemos de tener temor de Dios. Y nos debe de doler el pecado. Dice que eso es lo que nos ayuda a nosotros a apartarnos de las cosas que no son del agrado de Dios. Amén. Y para concluir, vamos a Hebreos. Amén. Hebreos 12, 28, 29. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 28, 29. Dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Otra vez. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando el pueblo de Dios fue sacado por Moisés de la tierra de Egipto, llegaron al mar, y ahí venía el ejército de Faraón, y le decían a Moisés: nos hubieses dejado morir allá, ¿para qué nos dejaste? ¿Para qué nos trajiste a morir acá en el desierto? Pero Moisés levantó los ojos al cielo, y Dios le hizo entender: hombres de poca fe, tiende tu báculo para que se abra el mar y pases. Y se abrió el mar, mientras el poder de Dios detenía a Faraón con una llama que caía del cielo. Cuando cruzó Israel el mar rojo con los pies secos y entró Faraón, su ejército fue ahogado en las aguas del mar. Si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos en Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ten la certeza
de que si entregas todas esas cosas que hay en tu vida, ese pecado, esa maldad, esa vida que se lleva hasta el día de hoy, y le damos la honra y la gloria al único que es Dios poderoso y al único nombre que tenemos, sobre todo nombre en esta tierra, que es Jesús de Nazaret, créeme que tu vida cambiará. La honra y la gloria sea para Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.